promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Señor, si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de mi Señor. Yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. De Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Buenas noches y bienvenidos a este espacio. Una vez más, estoy transmitiendo hoy. El programa es grabado porque tengo una reunión en la arquidiócesis, pero el tema de hoy, súper fantástico. La vez pasada, el miércoles pasado,
trabajamos el tema de eso que todos llevamos adentro, que a veces se manifiesta como ira, a veces se manifiesta como violencia, a veces se manifiesta de este sentimiento que tenemos todos bien adentro y que necesitamos de alguna manera trabajarlos, que es el enojo. ¿Y cómo podíamos afrontar el enojo desde lo que nosotros creemos? Hoy me gustaría seguir avanzando en alguna otra cosa. Y acá bajo un poco la música. Ahí está bien, creo que está bien ahí. Ahí creo que está bien ahí. Ahí está bien. Hoy me gustaría avanzar con otro sentimiento, con otra emoción. Cuando uno lee el Evangelio, muchas veces Jesús repita: no tengan miedo. No tengan miedo. Y entonces, a veces tenemos miedo. Y el miedo es una emoción tan presente en nuestras vidas. A veces tenemos miedo a lo desconocido. Otras veces podemos llegar a tener miedo a las alturas. Otras veces tenemos miedo a ser rechazados o ridiculizados por otros. Y a veces tenemos miedo a perder la vida. Entonces, ¿de qué se trata este programa? De los miedos, desde la fe y para la vida. Así que vamos a empezar con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que nos acompañes en este día donde profundizaremos los miedos, porque sabemos que en ti todo lo podemos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y no sé qué pasó acá, siempre me parecía la campanita, pero aquí no me aparece. Entonces vamos a este cartel, porque si no después me olvido. No se olviden, a los que nos están viendo por primera vez, de suscribirse, es decir, tocar en la campanita. ¿Para qué? Para cada vez que transmitimos algo, les avise el sistema que estamos en vivo. Denme el like, la manito arriba, que eso me ayuda, porque me da más visibilidad en la red. Déjenme un comentario, todo lo que quieran, que yo lo voy a revisar cuando regrese y entonces les podré contestar. Y si les parece bueno este espacio, promuévanlo, coméntenlo a un amigo, a algún conocido, que tal vez le puede ayudar y le hace bien. Dicho esto, pasamos a nuestro tema del día de hoy. Nosotros cuando hablamos de los miedos, hablamos de algo que es constitutivamente nuestro, que es muy humano. Hay muchos seres vivos que comparten con nosotros este miedo, o tienen miedo. Pero para nosotros es algo como característico nuestro, primario, básico, constitutivo nuestro. Y a veces ese miedo se manifiesta de diversas maneras. A veces puede ser un sobresalto, otras veces un susto, otras veces una alarma. A veces tenemos miedo y recelamos cosas. Otras veces el miedo es como una aprehensión, ¿no?, que tenemos. Otras veces el miedo en nosotros se manifiesta como una turbación de ánimo, una cosa así como
A veces es esa sensación de desasosiego. Otras veces el miedo se manifiesta como cobardía, ¿no? O como temor. El miedo, cuando suele ser muy extremo, puede ser terror, ¿no? O pavor también. A veces el miedo nos da por el tema de el pánico. O el espanto, estamos espantados de algo. O el horror, ¿no? También el miedo en nosotros se manifiesta como fobia, ¿no? Miedo a tal cosa, a las arañas, a los bichos, a los... Y a veces el miedo en nosotros produce temblor. Entonces, cuando hablamos de miedo, hablamos de una cosa muy amplia. ¿Pero qué es el miedo? Y entonces sacamos lo primero. El miedo es una emoción. Entonces, a veces el miedo suele ser intenso y desagradable. Entonces, ¿cuándo aparece el miedo? El miedo suele aparecer cuando yo percibo que algo me amenaza o me pone en peligro. Y eso puede ser algo real o algo ficticio. Por ejemplo, pongo el ejemplo, Voy caminando en la calle, el semáforo se puso en rojo y yo cruzo. Pero si vengo distraído, el semáforo está en verde, yo cruzo por la cebra y viene un auto. Y eso me produce miedo. ¿Por qué? Porque hay una amenaza, me puede llegar a pasar algo. O como los niños, ¿no? Que le temen a la oscuridad porque en la oscuridad está el cuco. Esa es una percepción ficticia. Entonces el miedo se manifiesta así, ¿no? Para que este miedito me está tapando. Ahí está. El miedo, ¿no? A veces el miedo nos hace imaginar cosas. O nos hace pensar cosas negativas. Y a veces cuando el miedo es muy intenso nos hace pensar cosas trágicas. Otras veces sentimos en nuestro cuerpo el miedo, ¿no? Como temblor, escalofríos, contracturas, el corazón se nos acelera, se nos ponen los pelos de punta, eso se llama piloerección, ¿no? Y otras cosas, ¿no? Sudamos, ¿no? Y en algunas ocasiones, este miedo nos paraliza. O genera en nosotros el deseo de querer escapar. O tal vez también inicia en nosotros ese deseo profundo de gritar, ¿no? ¿Vieron cuando alguien nos asusta de atrás? ¡Pah! No me asustes. Y muchas veces el miedo nos da ganas de llorar. Pero es algo nuestro el miedo. El tema es que si es algo nuestro, es una emoción nuestra, ¿qué hago con el miedo? ¿Qué hago con el miedo? Cuando yo voy al Evangelio, lo escucho a Jesús que siempre dice, no tengan miedo. Entonces, si Él dice, no tengan miedo, vamos a ver qué podemos hacer con el miedo desde la fe. Cuando Jesús se encuentra en situaciones donde sus interlocutores tienen miedo, siempre le dicen, no tengan miedo. Parece que lo primero frente al miedo
es de hacer cosas, es darse cuenta que hay cosas que nos dan miedo. Ahí está. Jesús diciendo no tengan miedo. Entonces lo grita 4. Entonces lo primero es darse cuenta que hay cosas que nos dan miedo. Porque frente al miedo solemos hacer estas dos cosas. O lo negamos, no tengo miedo, porque pensamos que el miedo es un sentimiento que solamente es de nuestra niñez, de los niños tienen miedo. No es un sentimiento de personas adultas. O que el miedo es un sentimiento de los débiles. Y otras veces también solemos ignorarlo. Lo tenemos, pero no le damos importancia al miedo. En cambio, Jesús parece que lo primero que dice es: tienen miedo, no tengan miedo. La primera cosa es tomar conciencia o percibir que tengo miedo. Y esto es un gran paso desde la fe. La segunda cosa es que cuando Jesús dice, la mayoría de las veces dice, no tengan miedo, siempre viene asociado con alguna cosa. Es decir, no tengan miedo a los que los persiguen, la persecución. No tengan miedo a los que hablan mal de ustedes. No tengan miedo a los que los critican. No tengan miedo a la muerte. Entonces, si el primer paso es percibir que tengo miedo, parece que el segundo paso sería darse cuenta cuáles son las cosas que me producen miedo. No todo me produce miedo. Y no todo me produce el mismo miedo. No todo me produce el miedo. Seguimos viendo esto, que cuando nosotros descubrimos el origen del miedo, nos damos cuenta de una cosa importante del miedo. El miedo puede dividirse en dos tipos de miedo. El miedo que me protege y el miedo que me paraliza. Pongo un ejemplo. Por ejemplo, cuando a veces somos niños, hay algún cable pelado en la casa y uno por un montón de cosas los toca. ¡Fah! Entonces recibe como una descarga eléctrica, ¿no? Y eso, cuando uno es niño, a uno le produce una sensación desagradable. Y entonces, ¿qué hace? Aprende. Sabe que no tiene que tocar más los cables pelados. Y cuando ve un cable pelado tiene miedo. Ese miedo nos protege. Es protectivo. Pero hay otro miedo que nos paraliza. Y vuelvo al mismo ejemplo. El niño que tuvo una descarga eléctrica, después no quiere enchufar ningún aparato en el enchufe. Por el miedo que tiene. Entonces ese miedo, en vez de protegerlo, no lo deja avanzar. Y eso es importante tomar conciencia, ¿no? Porque los miedos que nos protegen tenemos que tenerlos. Y los miedos que nos paralizan tenemos que liberarnos. Después también, cuando uno mira a Jesús, Él jamás dice simplemente no tengan miedo. Siempre, cada vez que dice no tengan miedo, viene acompañado de algo más. Y ese algo más, en general, es su presencia. No tengan miedo, yo estaré con ustedes.
Entonces parece que el tercer paso para afrontar los miedos es saber que Él está presente. O mejor aún, yo diría, dejar que Jesús se haga presente generándole espacio en nuestros miedos. Y acá viene el tema de la fe. Nosotros en nuestra relación con Dios muchas veces le damos gracias por lo que hemos recibido y le pedimos perdón por las cosas que no hemos hecho. Pero también en nuestro vínculo con Él es importante contarle nuestras cosas. ¿Por qué? Porque contándole nuestras cosas le generamos espacio en nuestra interioridad para que Él se haga presente. Ese es el algo más que Jesús dice. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Generar espacio en nuestra interioridad para que Él se haga presente. Y entonces, ¿cómo uno se puede generar este espacio interior? Entonces uno mira el Evangelio y la primera cosa que aparece es el de confiar en Jesús. No tengan miedo, yo estaré con ustedes. No tengan miedo, soy yo. Hay que confiar. Y atención, la confianza no es para nosotros el decir confío y dejo todo en manos de Dios. Que Dios haga, que Dios resuelva, que Dios intervenga. Porque este tipo de confianza es ingenua y se acerca más bien a una confianza mágica. La confianza que nos pide Dios es el de confiarle las cosas, el de decirle cuáles son nuestros problemas, el de manifestarles nuestros temores. ¿Para qué? Para generarle espacio adentro. Cuando yo le cuento mis temores, le dejo a Él que entre en mis temores. Y en ese generar confianza es donde el Señor se va revelando. Nos va diciendo en qué nos puede ayudar. O nos ayuda dándonos lo que necesitamos. La otra cosa que Jesús siempre dice en su Evangelio es esto. Que seamos valientes. Que seamos valientes. Ojo, atención, la valentía no es temeridad. Hay gente que es temeraria. ¿Quién es el temerario? El loco. El loco. Pero que hay gente que no tiene miedo y es loca. Y se tira del techo y... Eso no es valentía. Eso es lo que nosotros llamamos temeridad. La valentía no es no tener miedo. La valentía es otra cosa, Es sabiendo nuestros miedos, afrontarlos confiando en Jesús. Entonces el miedo sigue estando, pero lo vamos afrontando y lo vamos superando con el Señor que se nos revela en el acto de confiar. Y entonces ahí se nos abre la interioridad. Confiar y ser valiente. Dos antídotos contra el miedo. Entonces, mientras vamos pensando en estas cosas, les voy a invitar a que pasemos a nuestro oratorio virtual. A nuestro oratorio virtual y dediquemos un ratito a la oración. Acá voy a dejar mi ayuda a memoria de la oración. Así que, pero antes de eso les vuelvo a recordar. No se olviden de suscribirse a los nuevos,
de darme el me gusta, que eso me ayuda, de dejarme el comentario para que pueda interactuar con ustedes. Y ahí vamos a la capilla nueva. Y bueno, en nuestra capilla, en nuestro oratorio, nos ponemos en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos sentamos cómodos, tranquilizamos nuestro corazón y nuestra mente. Respiramos pausada y tranquilamente. Estamos en la presencia del Señor. Creo, Señor, que estás presente en medio de nosotros, cuando 2 o 3 nos reunimos en tu nombre. Creo, Señor, que el modo en que estás entre nosotros es con tu amor y con tu gracia. Creo, Señor. Creo, Señor, que sigues invitándonos a caminar contigo en nuestras vidas. Creo, Señor. Creo, Señor, que tu presencia en nuestras vidas calma tempestades, confirma nuestra confianza y fortalece nuestra fe. Creo, Señor. Creo, Señor, que aunque crucemos por oscuras quebradas, tú nunca nos abandonas, aunque a veces nos alejemos de ti. Gracias, Señor, por tu paz que nos tranquiliza en nuestros temores. Gracias, Señor, por tu amor que fortalece nuestra confianza. Gracias, Señor, por tu presencia que aleja de nosotros todo mal. Te pido perdón, Señor, por las veces en que mis temores son más que las seguridades que tú me ofreces. Perdón, Señor, por las veces que creo que lo que me amenaza terminará destruyéndome.
y me olvido de que contigo vencemos al pecado y a la muerte. Perdón, Señor, por dejar que mis miedos me venzan. No puedo verte caminando sobre las aguas y calmando mis tempestades. Una sola cosa te pido, Señor. Dame tu amor y tu gracia, que ellas me bastan. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces vamos a esta parte. Ahí está el suscribirse que se me había borrado. Ahí está, ahí está. Bueno, estamos terminando este programa. Los invito a que si a alguno se le generó alguna pregunta, alguna duda, alguna aclaración, lo escriba en los comentarios. Así cuando regrese los puedo ver y compartir con ustedes lo que pueda compartir. Porque de eso se trata la fe. La fe compartida es fe que es fecunda. Y nada. Así que les agradezco una vez más que me acompañen en este espacio. Y ya me voy a ir despidiendo, pero voy a ir al lugar que me gusta mucho, que es nuestro querido Cerro de Montevideo. Ahí está. En estos días que ya se está poniendo más lindo todo. Los invito a que nos despidamos haciendo una oración a Santa María de la Ayuda. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María de la Ayuda, ayúdanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces me despido hasta la semana que viene y nos vemos. Muchísimas gracias por conectarse.